Bienvenidos a Pensamiento y Filosofía. En este episodio exploraremos el profundo sentido de justicia en el extranjero, una de las obras más icónicas del escritor y filósofo existencialista Albert Camus. Acompáñenos en este viaje mientras desentrañamos los misterios de la obra y reflexionamos sobre su impacto en la filosofía y la literatura. Para comprender mejor la obra, El extranjero, primero echemos un vistazo a la vida y obra de Albert Camus, nacido en Argelia en el año 1913. Camus se convirtió en una figura clave del existencialismo del siglo XX. Camus experimentó tanto la cultura argelina como la francesa, lo que influyó profundamente en su pensamiento. Sus obras más destacadas incluyen La peste, El mito de Sísifo y, por supuesto, El extranjero. Para sumergirnos en el mundo de El extranjero, necesitamos entender el contexto en el que se desarrolla la novela. La historia tiene lugar en Argelia durante el período colonial, una época de tensiones sociales y políticas. Este contexto colonial influye significativamente en la percepción de la justicia en la obra. El protagonista de El extranjero, Meursault, es una figura intrigante en relación con la justicia. Su apatía emocional y aparente indiferencia hacia la moral desafían las normas sociales. Ahora veamos algunas características de Meursault. El protagonista de El extranjero, de Albert Camus, es un personaje complejo, cuyos rasgos y comportamientos despiertan numerosas interpretaciones y debates. Aquí te proporciono una descripción de algunos de los principales aspectos de su carácter. Apatía emocional. Meursault es conocido por su apatía emocional. A menudo se muestra indiferente ante las emociones y los eventos que ocurren a su alrededor. Esta apatía se refleja en su reacción a la muerte de su madre al inicio de la novela y en su posterior comportamiento durante el juicio. Observador pasivo. Meursault tiende a observar pasivamente el mundo que lo rodea sin juzgarlo ni involucrarse emocionalmente. Esto se evidencia en su actitud hacia su trabajo, sus relaciones personales y los acontecimientos de su vida. Honestidad brutal. Meursault es honesto en su falta de conformidad con las normas sociales y su incapacidad para mostrar falsa empatía o preocupación. Su honestidad brutal a menudo choca con las expectativas de la sociedad. Vivir en el presente. Meursault vive en el presente y parece tener poco interés en el pasado o el futuro. Esta falta de preocupación por las consecuencias a largo plazo a menudo lo coloca en situaciones conflictivas. Escepticismo existencial. Meursault es un personaje que encarna el existencialismo. Se enfrenta a la absurdez de la vida y cuestiona constantemente el sentido de la existencia humana. Esta filosofía se manifiesta en su actitud hacia la moralidad, la religión y la justicia. Inadaptación social. Su falta de conformidad con las normas sociales y su incapacidad para expresar emociones de manera convencional lo hacen sentir como un extranjero en su propia sociedad. Esta inadaptación social es un tema central en la novela. Determinismo.
Meursault parece creer en un sentido de determinismo en su vida, como si estuviera atrapado en un curso de eventos predestinados. Esta creencia influye en sus decisiones y acciones a lo largo de la historia. Reflexión filosófica. A pesar de su aparente indiferencia, Meursault reflexiona profundamente sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Estas reflexiones filosóficas se manifiestan en sus pensamientos a lo largo de la novela. En resumen, Meursault es un personaje único y complejo que desafía las normas sociales y encarna muchos de los temas existenciales que Albert Camus explora en su obra. Su apatía emocional y su búsqueda de significado hacen de él un personaje fascinante que sigue generando debates y análisis en la literatura y la filosofía. Meursault se encuentra en el centro de un asesinato y su reacción a este evento es fundamental para nuestra comprensión del concepto de justicia en la obra. Para profundizar en la obra, debemos explorar los conceptos existencialistas de Albert Camus, como la absurdez de la vida y la búsqueda de sentido en un mundo indiferente. Temas existenciales desarrollados por Camus. El extranjero de Albert Camus es una obra literaria profundamente existencialista que explora una serie de temas relacionados con la existencia y la condición humana. Algunos de los temas existenciales más destacados que Camus desarrolla en la novela incluyen la absurdidad de la vida. Uno de los temas centrales de la novela es la idea de la absurdidad de la vida. Meursault, el protagonista, enfrenta el absurdo de la existencia humana, la sensación de que la vida carece de un propósito o significado intrínseco. Su actitud indiferente hacia eventos importantes, como la muerte de su madre, refleja esta percepción. La alienación. Meursault se siente alienado de la sociedad y de las normas sociales convencionales. Su falta de conformidad con las expectativas sociales lo hace sentir como un extranjero en su propio entorno. Este sentimiento de alienación es un tema existencial recurrente en la obra. La libertad y la responsabilidad. La novela también aborda la cuestión de la libertad y la responsabilidad individual. Meursault, a pesar de su indiferencia emocional, se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y decisiones. Su juicio y condena ponen de manifiesto el peso de la responsabilidad individual en un mundo aparentemente absurdo. La muerte. La muerte es un tema omnipresente en la obra. La novela se inicia con la muerte de la madre de Meursault y culmina con un asesinato. Camus explora cómo los personajes se enfrentan a la muerte y cómo esta realidad inevitable afecta su percepción de la vida. La búsqueda de significado. A pesar de su apatía inicial, Meursault busca algún tipo de significado en su existencia. Esta búsqueda se manifiesta a través de sus reflexiones filosóficas a lo largo de la novela, incluso en la prisión mientras espera su ejecución. El conflicto con la moralidad y la religión. Meursault se enfrenta a la moralidad y la religión tradicionales en su sociedad. Su falta de remordimiento y su rechazo de las normas morales y religiosas desafían las creencias convencionales y plantean preguntas sobre la naturaleza de la ética. El destino y la inevitabilidad. La novela sugiere un sentido de determinismo en la vida de Meursault.
como si estuviera atrapado en un curso de eventos predestinados. Esta percepción del destino influye en sus decisiones y acciones a lo largo de la historia. En conjunto, El extranjero es una obra existencialista que invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia humana, la libertad, la moralidad y el significado de la vida, en un mundo que a menudo parece carecer de sentido. Estos temas existenciales hacen de la novela una obra clásica en la literatura filosófica y existencialista del siglo XX. Estos conceptos son fundamentales para entender cómo Camus aborda la justicia en El extranjero. La novela presenta una compleja representación de la justicia. Desde la perspectiva de la sociedad, vemos cómo se juzga a Meursault por su aparente falta de empatía. La justicia desde la perspectiva de la sociedad. En El extranjero de Albert Camus, la justicia vista desde la perspectiva de la sociedad se presenta como un tema fundamental a lo largo de la novela. Meursault, el protagonista, se encuentra en medio de un sistema legal que lo juzga por su aparente indiferencia emocional y sus acciones, lo que arroja luz sobre la percepción de la justicia en la sociedad. A continuación se exploran algunos aspectos clave de cómo la sociedad en la novela aborda la justicia. El juicio de Meursault. La narrativa se inicia con el entierro de la madre de Meursault, pero rápidamente se enfoca en el juicio del protagonista por asesinato. Desde el principio, la sociedad lo juzga no solo por el acto en sí, sino también por su aparente falta de empatía y remordimiento. La sociedad lo ve como un individuo extraño y peligroso debido a su comportamiento apático. La importancia de las convenciones sociales. La sociedad en la novela valora en gran medida las convenciones sociales y espera que las personas se comporten de manera predecible y emocionalmente en línea con las normas. Meursault, al negarse a llorar en el funeral de su madre o expresar remordimiento por el asesinato que comete, desafía estas convenciones y se convierte en un paria. La búsqueda de un chivo expiatorio. La sociedad busca un culpable, un chivo expiatorio, sobre el cual proyectar sus preocupaciones y ansiedades. Meursault se convierte en ese chivo expiatorio, ya que su apatía y su actitud indiferente lo hacen parecer culpable a los ojos de la sociedad. El papel de la justicia formal. A medida que avanza el juicio, la novela también pone de manifiesto el papel de la justicia formal en la sociedad. El proceso legal es a menudo más una cuestión de cumplir con procedimientos y formalidades que de buscar la verdad o la justicia. Esto subraya la idea de que la justicia puede ser impersonal y fría. La pena de muerte. El juicio de Meursault también plantea preguntas sobre la pena de muerte y la justicia en sí misma. La sociedad está dispuesta a condenar a un hombre a muerte en parte debido a su apatía, lo que plantea cuestionamientos éticos como el sistema judicial. En resumen, desde la perspectiva de la sociedad en el extranjero, la justicia se percibe a través de la lente de las normas sociales y las expectativas convencionales de comportamiento. Meursault desafía estas normas al mostrar una apatía aparente y como resultado es juzgado no solo por sus acciones, sino también por su aparente indiferencia emocional. Esta exploración de la justicia desde la perspectiva de la sociedad
es un elemento clave en la novela y contribuye a su crítica de las convenciones sociales y la moralidad. La justicia desde la perspectiva de Meursault. Desde la perspectiva de Meursault, el protagonista de El extranjero de Albert Camus, la justicia se presenta como un concepto complejo y desconcertante. Meursault ve la justicia de manera diferente a la sociedad convencional y su apatía emocional y filosofía existencial influyen en su percepción de la misma. Aquí se analiza cómo Meursault ve la justicia. Indiferencia ante la justicia. Meursault es apático y parece no tener un concepto claro de lo que es justo o injusto en el sentido tradicional. Cuando se enfrenta a su juicio por asesinato, no muestra remordimiento ni defiende su inocencia con vehemencia. A menudo le preocupa más la banalidad de los procedimientos legales que la justicia en sí. Rechazo de las convenciones sociales. Meursault se muestra escéptico y desconfiado hacia las convenciones sociales, incluidas las normas de comportamiento y las expectativas de la sociedad. Su actitud de indiferencia hacia el luto en el funeral de su madre y su falta de arrepentimiento por el asesinato lo alejan de las normas sociales convencionales de lo que se esperan de un individuo en su situación. Aceptación de su destino. A medida que avanza la narrativa, Meursault parece resignado ante su destino. A pesar de enfrentar la pena de muerte, muestra una actitud de aceptación y resignación. No lucha desesperadamente por cambiar la situación ni por demostrar su inocencia, lo que puede interpretarse como una especie de rendición ante el absurdo de la existencia. Reflexión sobre la moralidad y la justicia. A pesar de su aparente indiferencia, Meursault reflexiona sobre cuestiones morales y éticas en su monólogo interior. Cuestiona la validez de las normas sociales y se enfrenta a la inevitabilidad de la muerte. Su falta de conformidad con las convenciones sociales también puede interpretarse como una forma de crítica a una justicia que se basa en la conformidad más que en la moralidad genuina. El inevitable conflicto con la sociedad. La perspectiva de Meursault pone de relieve un conflicto fundamental con la sociedad. Su falta de conformidad con las expectativas sociales convencionales lo lleva a ser juzgado y condenado no solo por sus acciones, sino también por su apatía emocional y su filosofía existencial. En resumen, desde la perspectiva de Meursault, la justicia se presenta como un concepto ambiguo y distante. Su indiferencia hacia las normas sociales y su escepticismo ante la moralidad convencional cuestionan el sistema judicial y plantean preguntas sobre la verdadera naturaleza de la justicia en un mundo absurdo y sin sentido. Su falta de lucha desesperada por su propia inocencia resalta su actitud de aceptación resignada ante un destino inevitable. La obra llega a su conclusión con un impactante desenlace. Meursault enfrenta su destino y en ese momento reflexionamos sobre la visión de justicia de Albert Camus. La visión de justicia de Albert Camus en su novela El extranjero es compleja y se centra en la idea de absurdo y la alienación del individuo en un mundo indiferente y absurdo. La historia sigue al protagonista, Meursault, un hombre apático y desapegado que se ve involucrado en un asesinato aparentemente sin motivo. La visión de justicia de Camus se refleja principalmente a través del juicio y el proceso legal al que se somete a Meursault. Camus critica la sociedad
y su sistema de justicia por su enfoque en la conformidad y la moralidad convencional en lugar de centrarse en la verdad y la justicia real. Mersault es condenado no tanto por el asesinato en sí, sino por su actitud apática y su incapacidad para adaptarse a las expectativas sociales de mostrar remordimiento y empatía. Esto refleja la alienación del individuo en una sociedad que valora la conformidad y la moralidad superficial en lugar de la autenticidad y la verdad. La obra también aborda la absurdidad de la existencia humana. Mersault es confrontado con un mundo que carece de sentido y significado, y esto se refleja en su actitud indiferente hacia su propio destino y hacia la sociedad en general. Su falta de conformidad con las normas sociales lo convierte en un extranjero en su propia sociedad, y esta alienación es un tema recurrente en la obra. En última instancia, la visión de justicia de Camus en El extranjero se relaciona con la crítica a la hipocresía y la falta de autenticidad en la sociedad, así como con la idea de que la vida en sí misma es absurda y carece de un propósito definido. La novela plantea preguntas sobre la que constituye la verdadera justicia y si es posible alcanzarla en un mundo absurdo y alienante. El legado de Albert Camus perdura en la literatura y la filosofía contemporánea. Su obra continúa inspirando a generaciones de lectores y pensadores. Espero que hayan disfrutado de esta exploración del sentido de justicia en El extranjero de Albert Camus. Les animo a leer la obra y seguir reflexionando sobre los temas que aborda. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la obra de Albert Camus. Si les ha gustado este video, no olviden dejar sus comentarios, dar like y suscribirse a nuestro canal para más contenido literario y filosófico. Hasta la próxima.